En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un abrazo, queridas amigas, otro abrazo, queridos amigos. Mucho gusto nuevamente en una nueva sintonía. Les habla Edgardo Fogel con mucho cariño. Estamos aquí en Conversando en Positivo, en una nueva edición de MCA Canal. Hoy nos vamos al sur de Chile a conversar con un gran maestro. Vamos a hablar de un tema que hoy día está bien caliente, diría, un tema muy importante para nosotros los chilenos que muchas veces los dejamos de lado, que es todo el tema de la sabiduría mapuche, de lo que son los mapuches, las sabidurías ancestrales, sus tradiciones, sus ritos. Y bueno, ahí en pantalla tenemos a Eugenio Salas. Hola Eugenio, mucho gusto, un abrazo. Hola, encantado, Edgardo. Un gran abrazo. Sí, un gran abrazo, tanto tiempo que no nos veíamos. Te voy a presentar para todos los que no te conocen y los que te conocen yo creo que van a estar muy felices de poder verte y escuchar tanta sabiduría de parte tuya. Bueno, Eugenio, él es artista visual, investigador de pueblos originarios ya por muchos años. Él nace en Antiguala, que es la comuna de Los Álamos, en la provincia de Arauco, hijo de la tejedora Paulina Olave Pino y del artesano Salvador Salas Salgado. Eugenio a los 14 años ya se inicia en la pintura en forma autodidacta. A los 18 años realiza el primero de una serie de viajes por las comunidades mapuches de Arauco, Mayeco, Cautín, dibujando, tomando fotografías sobre la vida y distintas costumbres mapuche. Estudia artes plásticas en la Universidad Católica de Temuco, después hace una licenciatura de arte, mención pintura, y el año 1986, si no me equivoco, realiza residencia artística en algunas ciudades del sur de Argentina, periodo en el que recopila muchos antecedentes sobre la vida de los mapuches en la Patagonia. Ya el año 1988 da inicio a un trabajo de recopilación de relatos y tradiciones orales en las comunidades mapuches de Cautín. Esta información le permite ir constatando la vigencia del mito mapuche y las estrechas relaciones entre el mito, el rito y las distintas prácticas del arte. Ya del año 1990, Eugenio ha realizado muchas obras murales, teniendo como temática las batallas, los ritos tradicionales y relatos místicos. Esta obra de Eugenio ha sido presentada ya en diversas ciudades de Chile, bueno, y muchísimas a nivel internacional, muy conocido a nivel internacional. Este año 1996, interesado en el rol de las artes mapuches y como una forma de contribuir al proceso de recuperación de estas prácticas ancestrales, forma Calfún Museo, una ONG dedicada a la investigación, al rescate, al desarrollo y a la difusión del arte mapuche. Es creador de muchísimos libros, esculturas, y después, bueno, ya el arte de Eugenio se expresa en dibujos, fotografías, grabados, pinturas, murales y distintas intervenciones a la naturaleza. Todo en un contexto de un gran proyecto denominado Canon Mapuche, y también de la cartografía mapuche, el cual ha sido expuesto a lo largo ya de todo el territorio nacional. Y bueno, y mucho más, la verdad es que es tremendo todo lo que has realizado, Eugenio. Felicitaciones antes que nada por tu compromiso, por tu trabajo, por tu perseverancia en transmitir un arte y una cultura que está como muy escondida, ¿no? Así que ahora bienvenido nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Edgardo, y por tus palabras y por ese resumen que es increíble después de 40 años dedicado a esta temática, lo que uno ha hecho. Y como dices tú, producto de una consecuencia, una vocación y un amor por ese pueblo, por ese conocimiento al que pude acceder. Así que muchas gracias y feliz de estar en este conversatorio. Sí, muchas gracias a ti. Partamos antes de entrar al terreno
de lo que tú has desarrollado durante 40 años, me gustaría saber tu visión y tu sentir de todo lo que estamos viviendo hoy día en esta transformación planetaria, esta noche oscura, por un lado, del alma, pero también yo diría una tremenda oportunidad de cambio y desarrollo. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has sentido? Bueno, tal como tú lo dices, la última parte es una gran oportunidad. Hace años que nosotros veníamos experimentando esta sensación de una anomalía por el vértigo, la velocidad con que estábamos viviendo, me incluyo, estaba cada 48 horas en un lugar distinto. Uno entra en una dinámica y le parece natural estar siempre desplazándose por proyectos, porque uno está interesado en lo que está haciendo y por compromisos que va adquiriendo. Sin embargo, esta pandemia trajo la oportunidad de detenernos. Lo primero es enfrentarnos a ese dilema eh, imposible de eludir, que es la muerte, la vida y la muerte. Mm. Entonces se nos acercó tanto que todos estamos expuestos, se nos hizo evidente, y el confinamiento nos trajo la oportunidad de volver dentro de nosotros mismos y poder entonces encontrar esa columna vertebral de nuestro ser en términos de su identidad más profunda, de su vínculo con la historia que nos toca vivir y la ineludible responsabilidad de hacernos cargo de nosotros de lo que somos y buscar la manera de poder aportar a esta sombra de esta noche oscura, ayudar a que se ilumine de nuevo la esperanza y el anhelo de vivir con mayor justicia, con mayor dignidad, que es lo que aspiramos todos. Así que ha sido un Mm. tiempo de muchísima reflexión, de trabajo, menos viajes, imposibles de hacerlo, pero también la oportunidad de hacer una síntesis y revisar lo que uno ha hecho durante su vida y constatar sus Mm. logros, sus vacíos, sus zonas no resueltas y poder entonces tomarlas de nuevo con fuerza para sacarlas Mm. adelante, porque nadie va a hacer por uno lo que uno tiene que hacer por sí mismo. Cierto, cierto. Tiempos de profunda introspección, ¿no? Así es. Sí, es verdad lo que dices. Ha sido muy, muy potente y se está produciendo una transformación. A eso se ve en las personas, en los jóvenes, como que está cambiando la visión, ¿no? Claro, lo primero que uno experimenta es que hay todavía una expresión, una parte de la expresión, es esa sensación de que hay que cambiarlo todo. Muchos de los jóvenes están en esa lógica. Y Mm. por cierto que hay que hacer un cambio, pero este cambio tiene que ser profundo y tiene que partir por uno mismo. Entonces, ¿de qué se hace responsable uno respecto a estos cambios? ¿Qué es lo que le corresponde a uno? En el caso mío, como artista, es irrenunciable porque tengo una carrera de 40 años, uno cada vez va más lejos del punto de inicio y cada vez más cerca de sí mismo. Entonces es como una especie de contradicción, pero también llega el momento en que uno dice, ¿qué voy a dejar al resto? ¿Cuál va a ser mi aporte al resto de esta sociedad? Y, y ahí uno ve esa desesperanza o ese dolor de los jóvenes, cómo transformarlo entonces en una oportunidad de que ellos realicen su sueño de ser y de pertenecer a un colectivo que es esta humanidad. El gran desafío es que el reclamo parece ser de los pueblos, de los grupos humanos. En el caso de Chile parecieran ser los jóvenes, las organizaciones, qué sé yo, los grupos indígenas, pero en realidad subyacen todo un reclamo más profundo que es valórico y que es de la humanidad completa. Y en Sí. eso el arte tiene, por cierto, un mensaje, uno fantasea con que los artistas podemos ser escuchados en esta sociedad y tenemos alguna convicción de eso y por cierto que con eso trabajamos. Cierto. Da la impresión de como que ya este sistema está agotadísimo y tenemos que empezar a construir un mundo nuevo que esté orientado más a la conciencia, ¿no? Que al tener y al poder, etcétera, etcétera, y a la apariencia. Eh, Bajo ese punto de vista, ya lo estabas nombrando un poco. ¿Por qué no? ¿Cómo ha sido o cuál es tu sentir desde que iniciaste tu camino
al día de hoy? ¿Cómo te sientes tú como Eugenio Salas? Mira, lo primero es una especie de satisfacción. Yo nací en un hogar, tú mencionaste a mis padres, Mm. yo cuento estos últimos años que nací en un museo, y la verdad que lo creo así. Entonces la pregunta es, ¿qué obras de arte habían en ese museo? La verdad es que era pura madera, era una casa muy modesta de una empresa Vima, que estaba en Antiguala, entonces eran puras maderas. Y las obras de arte para mí eran esos nudos que estaban en las tablas, nudos más grandes, más chicos, que parecían animales, galaxias, estaban las moléculas, los átomos, estaban todos los organismos vivos. Con el tiempo entendí que eran los años lluviosos, los años secos, los ganchos que se habían cortado. Para mí fue un paisaje que desde muy pequeño me abrió el mundo. Entonces, a partir de él, después cuando yo me inicio en el arte, mi madre era una mujer muy sensible, tejedora, siempre estaba recogiendo alguna rama, una piedra, un, nos hacía observar a todos nosotros, a mi hermano, a mis dos hermanas, pero yo fui muy privilegiado porque ella descubrió que al parecer yo tenía una especie de instinto exploratorio que, que me acompaña, entonces me hacía observar siempre. Entonces mis primeras pinturas siempre se las mostré a ella, pese a que yo a los 5 años, 6 años estaba dibujando, por lo que le piden en el colegio. Luego en el colegio se hacían una exposición y yo siempre tenía un panel, era el único alumno que contaba con un panel personal. Y bueno, me pasaba muchos ramos, me pedían exclusivamente que estuviese dibujando y que no estuviese en clase, Ah, poniendo qué bueno. atención, porque la verdad que me aprendía las materias, entonces disfruté mucho de un par de profesores, Bernardo Carrasco, que tuvo un especial trato conmigo, fallecido hoy día. Después en el liceo fue similar, Santiago Catril, un profesor de historia, bueno, varios, estoy mencionando algunos, ¿no? Hay varios que tuvieron una especial percepción de que este niño, después este joven, tenía un interés especial por este mundo del arte. Entonces, 40 años después, uno constata que ese instinto que me movió a seguir explorando necesitó voluntad, ejercicio, trabajo, método, formación, por supuesto, y ahí tuve el acompañamiento de algunos grandes maestros en la universidad. Eh, Guillermo Meriño, profesor de pintura, Enrique Ayles, profesor de fotografía y algo de historia, de cine, maestros en el sentido que Víctor Molina Neira, en el sentido del pensamiento, de abrirse a mirar otras fuentes de inspiración, otros trabajos, otros artistas, otros referentes. Ahora, yo fui lector desde niño de muchos libros, de muchas materias, de historia, de personajes. He sido un buen lector y eso también sirve de guía, de orientación, sobre todo cuando uno anda buscando y todo puede ser muy interesante. La vida es Sí. fascinante, Mm. pero luego uno necesita como un hilo conductor. Entonces ahí aparecieron otras lecturas fascinantes que, que no solo ayudaron a explorar hacia afuera, sino sobre todo hacia adentro. Mm. Y a partir de esa columna vertebral de encontrarse con la esencia de uno, uno no nació para ser artista, nació para vivir y hay que disfrutar la vida, pero para disfrutarla y tener una satisfacción de esa especie de realización de la vida, uno tiene que estar mirando desde una perspectiva distinta a la que nos dice la Matrix, ¿no es cierto? El modelo que es hacia afuera, que es Mm. escuchar el ruido el sonido el canto de las sirenas, hay que escuchar internamente. Y eso Sí. lo hicieron los pueblos nativos. ¿M? Miraba la naturaleza, el bosque, las piedras, los ríos, y a partir de ahí obtuvieron una forma de estar en el mundo y construir cultura y tradición, y a través de la tradición narrar para las nuevas generaciones. Así Mm. que ha sido es un viaje extraordinario y estamos a mitad de camino. Sí, queda mucho. Bueno, los dos tuvimos la fortuna también de conocer a un gran maestro como fue Darío Sales Sommer, ¿no? Que Así es, también ha sí, entregado y entregó mucha sabiduría para el camino de muchas personas. así es, claro, para quienes Mm. tuvimos la oportunidad Sí. de conocerlo y de Mm. recibir su enseñanza y su mensaje, eh,
profundo. Nos pareció desde, voy a decirlo en términos personales, desde el primer minuto, una, una cercanía, una experiencia fundamental, y Sí. un acercamiento a la verdad, que, Mm. que se hace carne en un tiempo, pero que resulta ser eterna. Cierto, cierto. Mi sentir ha sido lo mismo que tú estás transmitiendo, claro, desde el momento de recibir su información es como que, ah, sí, aquí está, ¿no? Como que la convicción. Así es. Eugenio, ¿puedes un poco transmitir, antes de entrar, digamos, al tema de los ritos, todo, tu visión de la historia mapuche? Porque algo yo sabía, ahora me he dedicado a estudiar un poco más, que te iba a conversar contigo, eh, pero desde los años, digamos, antes de la conquista española, eh, la historia mapuche con otros indígenas que habían en Chile y posterior, hay todo como un proceso ahí. ¿Cómo tú puedes hacer como un resumen de lo que ha sido la previa? Yo anoté, digamos, algunas cosas, la guerra con los incas, cuando llegó Pedro Valdivia, Diego Almagro, todo el tema patriota realista, Cornelio Saavedra, la guerra de la Araucanía, así, pasaron muchos sucesos que uno está muy desinformado en realidad, hasta, y que realmente somos todos mestizos de alguna forma, hay mucho mesticismo, ¿no es cierto? Sí. Porque los españoles con los mapuches y otros indígenas, bueno, hubo mucho mestizo. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Claro, mira, lo primero, Edgardo, es que hay que tomar como antecedente una investigación del doctor Tom Dillehay. Y a nosotros se nos enseñó aquí en Chile y se ha enseñado en América y por muchos años lo que se llama el consenso de Clovis, que la migración ocurre por el estrecho de Bering, terminada la última glaciación, ¿no es cierto? Y eso arroja un fechado determinado que fue coherente con los datos arqueológicos del Chile central y del centro-sur de Chile. Pero el sitio de Monteverde, que descubre tempranamente en los años 78 el doctor Tom Dillehay, y en el que trabajó por más de 30 años, a quien conozco personalmente y he podido acompañar algunos trabajos en terreno estos últimos 10 años, eh, logró fechar ahí 18.500 años atrás. Entonces eso significó un replanteamiento de la teoría única del poblamiento americano. Entonces ahí, en ese sitio que es el más temprano de América, significó el término de esa teoría como la única. La investigación no explica de dónde vienen estos hombres, los monteverdinos, pero sin embargo la cultura material, la huella que se ha encontrado ahí, por cierto, alguien podría decir, es lógico, existiendo la luma, existiendo ciertas maderas, ciertas hebras, ciertos cueros, ciertos restos vegetales, eh, algas y otras que usaron tanto para la alimentación o como para producir cierta medicina, son las mismas del lugar y por lo tanto cualquiera que habitó ese lugar hizo uso de ellas, no las iba a trasladar desde otra parte. Lo Mm. interesante es que a partir de ese replanteamiento nosotros debemos volver a mirar el poblamiento de nuestro continente y particularmente de Chile. Mm. Los fechados anteriores hablaban de 8.000 años, de 7.000 años, ciertos aleros rocosos, los llamados grupos cazadores recolectores de orilla, que fueron de los que hay investigación costera, arrojan esa información. Pero es unos 1.200 años atrás que se puede comenzar a hablar, los especialistas dicen, de la llamada cultura mapuche, a partir de un sitio cerámico encontrado cerca de Calafquén, en el sitio llamado Pitrén, por una constante estilística en la cerámica, de una extraordinaria factura técnica y belleza, eh, y sitios que se han encontrado en otros lados, en Hualpén, en Tirúa, incluso en el lado argentino, tienen fechados similares unos 1.200 años atrás. Y paralelo a eso, voy a citar otra investigación también del doctor Tom Dillehay con los montículos de tierra que se encuentran distribuidos desde el Chile central hasta el sur de Chile, incluyendo el lado o el Mapo, el lado argentino, Claro. y que
Se trata de unos montículos piramidales que eran las bases de las plataformas antiguas del rito propiciatorio, el lugar de la ceremonia para agradecer y pedir. Esos montículos llamados cuel tienen más o menos 1000 años de manufactura. El más alto alcanzó casi 30 metros de altura, con una base de 80 metros, con una circunferencia de 280 metros de diámetro. Bueno, la verdad que se trata de un verdadero eh, revolución respecto a qué es lo que es este pueblo que es mayoritario en Chile, que es el 80% de la población indígena del país y que es el 12% de la población chilena total. Entonces, 1.200.000 personas aproximadamente. Entonces, eh, muchas veces se dijo, ellos no construyeron pirámides porque eso hubiese sido solo posible si es que existía un estado monolítico, jerarquizado y probablemente un, un dictador o un emperador que con látigo dirigía estas maniobras. La verdad que no solo la evidencia arqueológica, sino la narrativa etnográfica que nos aportan las investigaciones del doctor Dillehay y trabajos que han hecho otros especialistas, la propia experiencia mía en la zona de la provincia de Arauco o Cautín o en Mayeco, se trataba de un sistema de colaboración para unir tierras. La expresión mapuche, mapu, tierra, che, gente, tiene dos variantes fundamentales. Lo que se llama el che es el kpan o cupalme, el linaje, la herencia de los padres y de las madres, ¿no es cierto? Los abuelos que son 4 y los bisabuelos que son 16 y los tatarabuelos que son 256 y así hacia atrás. El orgullo y la dignidad del cupalme es que se puede heredar esta huella biológica y genética, pero no puede ser solo eso, sino que además se une con el tubún, con la mapu, con la tierra, con la experiencia de esos linajes en ese territorio, en interacción con otros grupos humanos, con otras familias. La construcción del cuelo, esta pirámide, era el traslado generoso, amoroso de tierra desde una comunidad a otra para aliarse, pero junto con ello vinieron las semillas, las aves, los matrimonios, y de esas alianzas que surgían a partir del levantamiento de estos montículos, alteraron o modificaron el paisaje natural, transformándolo en un paisaje cultural que conecta desde lo más profundo de su ser y de su pertenencia la identidad mapuche y la proyecta en el tiempo. Entonces, imaginémonos ese mundo cuando avanzan los incas. La historia de Chile dice que en el Maule los valientes, valerosos y guerreros mapuches detienen la invasión inca. La verdad que la expansión de Tahuantinsuyo, que es aproximadamente en el 1400 hasta 1530, ¿no es cierto? 1535 llega Pizarro al Cusco, Almagro a Chile, 1536. Parece que fue, así lo evidencia lo consignan las distintas investigaciones más actuales y la etnohistoria, que hubo mucho más colaboración. Pensemos que el Chile central y hasta el centro sur de Chile, muchas palabras que nosotros usamos hasta el día de hoy son de origen quechua. Combro, chacra, cancha, o sea, donde se juega fútbol. Es una palabra quechua, la tenemos incorporada y la incorporó el mapuche. Y si el mapuche era tan guerrero, ¿por qué permitió el ingreso de estas palabras? ¿Te das cuenta? ¿Cómo llegó la papa al Cusco? Si la papa estaba generosamente y de manera natural se producía en Chiloé y en el sur de Chile. Llegó porque hubo intercambio, colaboración. El, el chauquín o chauquín, ¿no es cierto? El trueque, como dicen los quechua. Esto se produjo porque, en cierto modo, se pactó esta alianza entre la expansión del imperio inca hacia el sur con los liderazgos mapuches que existían acá. En la zona de Mayoa he visto soles tallados en las rocas, en la zona de San Pedro Alcántara, una enorme piedra también tallada como un sol. El rito quechua también se incorporó en el Chile central, pero en 70 años. Probablemente la huella es difícil de leerla, la vemos en el lenguaje,
Leonardo Leone, un historiador muy interesante, escribe un texto en 1992 que se llama La última guerra de los Promaucaes, por una expresión que emplean los conquistadores refiriéndose a los grupos que habitan este Chile central al sur de Santiago. Y dice ahí, los indígenas, los mapuches resistieron con los nombres del paisaje, los nombres de los lugares, los cerros, las tierras altas, tienen hasta el día de hoy la toponimia o el Gonumapu, según la concepción mapuche, tienen voces mapuche. Y las tierras bajas, donde fue incorporado el tambo, los mitimaes, la canalización de aguas producto de la relación con los incas, tienen nombre quechua. Es decir, tendríamos que replantear ese periodo de la historia de la Gran Guerra con los incas. Lo más probable es que hubo un pacto, una forma de relacionarse que hace que nuestros pueblos fueran mucho más hermanos de lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Eh? Claro, cuando se escriben estas páginas de la historia tenemos un conflicto con la Confederación Perú-Boliviana. Entonces parece que convenía hablar un poco mal de esta relación con los quechuas. Debemos ser capaces, ¿no es cierto?, de superar todos esos estadios, no mirarlo todo a partir del conflicto y de los héroes. ¿cierto? Imagínate el periodo después de la conquista, tan largo, ¿no es cierto? Eh, bueno, el periodo de la conquista en Chile, de 1541, la fundación de Santiago, hasta 1598, cuando se produce la batalla de Curalaba, y la muerte de Óñez de Loyola, pasando por la muerte de Pedro Valdivia, ¿no es cierto? Y de varios gobernadores, significó un repliegue del conquistador de nuevo hacia Santiago, incluso poner en duda esta empresa llevada adelante por Pedro Valdivia en primer lugar, después por los distintos gobernadores. Y a partir de la recomendación de Fray Luis de Valdivia, entre otros de los jesuitas de ese tiempo, recomiendan ellos entonces los parlamentos. Y desde 1604, en Paikaví, aquí al sur de Cañete, en la provincia de Arauco, que se hizo el primer parlamento, se pactó un tipo de relación. Hasta 1807 en el Tratado de Negrete, más o menos 140 tratados. Todos expresaron la existencia de un Estado independiente de la corona española, llamado el Estado de Arauco, donde se hablaba el chilidungo, entiéndase hoy día el mapudungún, de manera total de Maracordillera. Entonces, incluso hay un dato, 1826, Ramón Freire firma un nuevo tratado en el cual reconoce la existencia de los tratados anteriores. O sea, después de la llamada independencia de Chile, hay un nuevo gesto ahí muy avanzado. Es en 1866 cuando se crea la ley que permite la colonización, donde se abren las tierras de la frontera para incorporar entonces a los europeos, porque Europa necesita abastecerse de grano y se descubre que esta zona sur de Chile podría ser zona triguera. Entonces ahí el ejército hace este papel de generar una invasión en un territorio que tenía reconocimiento y un estatus jurídico por la corona española y que no fue anexado en el minuto de la independencia, sino hasta a partir de esta ley. Y por eso avanza el ejército, ¿no es cierto?, que consolida esto de manera dramática, con resultados tremendos para el pueblo mapuche, en 1880, 1881, cuando termina. El hito de este periodo es la fundación de la Villarrica, la recuperación de la Villarrica, que había sido 3 veces quemada, en el Parlamento que se realiza ahí en Putue, 31 de diciembre, 31 de diciembre del 81, 1 y 2 de enero de 1882, donde se pone fin a este periodo. Hay que decir que entre 1866, con la creación de la ley de la colonización, se comienzan a entregar también los famosos títulos de merced. Y esos títulos de merced reconocen tierras indígenas en una proporción que según la ley eran 4 hectáreas por individuo. La sumatoria total arrojó 500.000 hectáreas aproximadamente de 10 millones que era lo que ocupaban históricamente, es decir, el 5% de las tierras. Eso es lo que dio la base en ese largo proceso, entre 1882, ¿no es cierto? O sea, 66 que se creó esta ley, y 1992 que se formula la actual ley indígena, la 19.253, los mapuches perdieron de nuevo el 50% de esa tierra, con título.
Entonces, para entender la situación actual, hay un largo proceso de negación, muchas veces de ausencia del Estado, porque permitió toda clase de actos ilegales, ¿no es cierto? Ah, Ilegales, correr los cercos, cambiar los cursos de agua, y que por cierto son la base de un reclamo que yo entiendo, y es mi experiencia, no solo es de tierra, sino que es un reclamo de significado, de relación con la naturaleza, de paradigma. Y eso subyace a toda la movilización y a toda la actual demanda. y si tú fueras alguna autoridad hoy, ¿cómo plantearías una solución más de fondo? Yo pienso que la tradición del mapuche en general, la tradición es la conversación, Mm, el Notam, y el parlamento puede ser una de las formas, los parlamentos. El desafío es quiénes van a estar sentados en ese parlamento por mm, parte del Estado que sean capaces de garantizar que lo que allí se acuerde se respete. se respeta, Me- claro. Claro, se respete, porque no hay ninguna otra posibilidad de que nos devolvamos la confianza. En general, el mapuche tiene mucha duda de que la autoridad política pueda respetar lo que acordó. En Putue me tocó observar a mí el año 2006 con motivo del reconocimiento al sitio ceremonial y donde estaba la tumba de Leandro Penchulev, para la cual me pidieron una escultura, la comunidad, yo la hice, se instaló, se hizo la ceremonia, fue Nivia Palma, representante del Consejo de Monumentos Nacionales, a reconocer este sitio y a entregar el oficio oficial del reconocimiento de este sitio. Entonces, una cosa muy interesante, ahí apareció una corneta de bronce usada por los mapuches. También apareció la bandera chilena y también apareció en otro lugar una cruz. Entonces, cuando yo preguntaba por qué todos estos elementos, porque estos fueron los que trajeron el ejército chileno en 1882. Y como aquí pactamos una alianza, nosotros reconocemos esos símbolos y los usamos hasta el día de hoy, junto con los símbolos propios, el cultrún, el rewe, la rogativa, el mapuzungún, digamos, la lengua, ¿no es cierto? Sin embargo, los símbolos que entregó el Estado fueron solo símbolos. Ninguna consecuencia detrás de los símbolos. No se respetaron las tierras, ahí están los sitios como propiedades privadas, Mm, etcétera. Entonces, mm. si queremos recuperar esa confianza que es fundamental, va a ser de cara a actores que tengan la representatividad, la legitimidad y la decisión de que lo que acuerden se cumpla, porque hay que colocar el honor por delante en estos compromisos. Es la única manera de que el pueblo mapuche, pienso yo, se pueda sentar y pueda estar disponible para un diálogo abierto, franco y que pueda llegar a buen término. Es cierto, cierto. Y lo que entiendo que también estas entregas de tierra que se ha hecho cada cierto tiempo tampoco ha sido ninguna solución, porque entiendo que se entregan a muchas personas, no a una sola. Entonces también hay un tema ahí con las tierras, que no hay financiamiento, son muchos los que la tienen, entonces tampoco se puede hacer mucho con ello, ¿no? Claro, o sea, el primer gran problema es que se trató el tema de la devolución de las tierras. Hay que decir que la voluntad de la ley y por otro lado la implementación de un programa del Fondo de Tierra para la compra de tierra a partir del 93 expresó la voluntad de querer reparar, primero reconocer a través de la ley que Mm, había pérdida de tierra y que el Estado era responsable y que el que tenía que reparar era el Estado. Pero luego cuando se producen las compras, se trata con un criterio no cultural y no ajustado a la lógica, dinámica y tradición cultural mapuche, sino que la oferta de mercado. ¿Quién vende tierra? ¿Quién tiene disponible? No el que usurpó. El que usurpó tierra donde habían tumbas, donde habían altares, donde habían piedras ceremoniales, donde habían árboles rituales, donde mm, estaba la historia de esa comunidad. ¿De qué manera puedo hacer entender a una comunidad que por un lado le puedo exigir sea mapuche, mantenga su lengua y su cultura, si por otro lado lo despojo de la tierra y cuando tengo la oportunidad de comprar, le compro a 40 kilómetros de distancia? cierto. O sea, un nuevo exilio, en el cual le exijo, allá está tu tubún, allá está tu historia.
él va a decir, no, mi historia está al otro lado allá. Entonces, lo vuelve complejo. Pero si no existe esa mirada estratificada de los contenidos que se encuentran presentes en estos territorios, es muy difícil. Imaginémonos estas pirámides, los cuales, ¿cómo vamos a trasladar las pirámides? Si cada capa de tierra de 1 centímetro significó un ceremonial que duró 3 días, y a los 2 años otra capa de tierra de 1 centímetro. Esta torta de 1000 hojas se construyó en 1000 años. ¿Cómo puedo trasladarla a alguna parte? Por Si supuesto. es producto de la ternura, es producto de una alianza en un plano significativo. Lo que ahí se dijo frente a la tierra, se dijo frente a la comunidad, lo dijeron las autoridades tradicionales, lo dijeron frente a Futachao, lo dijeron frente a Dios. ¿Cómo se puede traicionar eso? No le podemos pedir al mapuche que renuncie al valor de esa historia que construyeron sus antepasados. Cierto. Aquí, aquí ha habido no solo ausencia del Estado, también de la academia. ¿Dónde estuvo la arqueología durante todos estos años? ¿Ah? La antropología tuvo mayor presencia, pero la arqueología, ¿dónde estuvo? Bueno, voy a salvar siempre, hay especialistas, hombres y Lógico. mujeres que han hecho un trabajo increíble, pero yo me refiero en general. Ha habido una ausencia de esos organismos del Estado, de la academia, de hacerse parte en estas tensiones. Y por lo tanto, los conflictos actuales son el resultado de las omisiones o de los silencios que ellos han tenido durante un periodo de la historia. Sí. Bueno, un gran tema bien complejo, ¿no? Pero hay que, tal como tú dices, lo primero es el arte de conversar, que es lo que más falta acá en Chile principalmente, que tenemos Así que, es. hay que aprender. Y hablando de eso, bueno, tú me pasaste un libro maravilloso donde de alguna forma hablas del arte de narrar, que me impresionó. Tiene más de 1500 relatos y 300 entrevistados y narradores, es impresionante. Eh, Voy a leer un poco la primera parte que tú dices, que tiene que ver con lo que estás hablando también. Dice, todo cuanto existe está conectado, es interdependiente y formamos parte de él. Somos responsables porque de esto depende nuestra vida actual y de las generaciones futuras. Esta es la estética, la ética universal y eterna de las tradiciones orales, de los mitos y del espíritu mapuche. Cuéntanos, para partir en ese aspecto, la importancia de la narración y de la continuación de estas tradiciones orales tan bellas y tan importantes que son. Un tremendo trabajo que hiciste, antes que nada, felicitaciones. Sí, muchas gracias, Edgardo. Bueno, mira, mi padre era un narrador un narrador, ya tiene 94 años ahora. Nos contaba historias cuando niño, historias que vivió él en comunidad. Él contaba que vivió una ruca y contaba sus experiencias. Eso que parecía para nosotros un cuento era su experiencia, lo que había vivido. Algunas experiencias bien aterradoras, por decirlo lo menos, que resultaban enigmáticas para nosotros cuando niños. Entonces, después tenía mi abuelo, el único de los abuelos que yo conocí, el abuelo materno, mi abuelo Pedro, Juan Olave Valverde, de la cordillera de Nahuelbuta. Y él nos contaba otras historias increíbles. Después llegaban de visita mis tíos, hijos de él, hermanos de mi madre, todos, todos fabulosos narradores para contar su historia. Y nos guiñaban el ojo para que nosotros pusiéramos atención. En cierto modo nos hacían ver que lo que estaba contando el otro era mentira, porque no todo era así. Entonces yo desde niño me formé en esa idea de que la narración cumplía una función muy extraordinaria. Contar lo que había sucedido, colocarle algo nuevo que resultara también verosímil. Entonces aparecía la neblina, o aparecía la noche, o el silencio, ciertos elementos asociados a la visualidad que ayudaban a construir ese, eh, ese clima que debe tener una narración. Claro. Esos elementos me permitieron a mí, me permitieron después, cuando yo hice el trabajo en terreno, encontrarme con el relato como una experiencia vívida, ¿no es cierto?, contada, narrada por alguien, eh,
y recurrí a algunos elementos del paisaje. Había ahí, me decía Florentino Corozo, en la comunidad de Coipuco, al sureste de Temuco, eh, había un ciprés, y ahí me encontré con el Huitranalhue, el ciprés. Con los años me di cuenta que el ciprés refleja exactamente el momento en que llegan los colonos europeos, y el Huitranalhue es un fantasma. Entonces es curioso, es tan significativo el Huitranalhue como un espectro que se levanta, ¿no es cierto?, de la tumba de los muertos, pero tan significativo porque aparece junto a un ciprés. La mayoría de los árboles del paisaje del sur de Chile tienen ramajes armoniosos, blandos, suaves, que se mimetizan con la luz, con la atmósfera, captan la luz, reflejan los brillos. Pero un ciprés, que es como un palo con chasca, decía un amigo, es un árbol enigmático, denso, que produce una sombra mayor. Sobre él habitan las bandurrias, duermen las lechuzas. Obvio que generó un impacto en la cultura. Entonces, al recorrer todas estas comunidades, las distintas comunidades, escuchar esos relatos, me di cuenta que había personas que se especializaban en mantener estos conocimientos. La cultura oral, la forma de establecer la conversación, dependía si eras niño, si eras joven, si eras visitante, dependía de un contexto al interior de la ruca. Yo tempranamente, imagínate, más de 40 años atrás, comencé a hacer esos viajes y en una libreta iba tomando notas y fui guardando apuntes. Fui muchas veces, volví a verlos, a visitarlos, eh, por toda esta gran Araucanía, desde el Biobío hasta Chiloé. Y la verdad que cuando quise transformar esto en un formato libro, había muchos desafíos. El primero era, ordené los relatos por versiones y por orden alfabético, desde la Anchimalien en adelante, a partir de la A. Y encontré entonces 15 versiones de la Anchimalien. Bueno, y cuando hice este orden alfabético, entonces, imagínate los 1600 relatos. Entonces, algunos eran extraordinarios, realmente extraordinarios, pero después quise yo que fuesen el reflejo también de la investigación y de la diversidad cultural. Hay mapuche labquenche, que vive a la orilla del mar, hay mapuche huilliche, que vive al sur, hay mapuche pehuenche, nache, huenteche, puelche, que vive al lado argentino. Entonces dije, hay que mostrar esta investigación en su amplitud de territorio, en su diversidad. Entonces eso me ayudó a decir, estos quedan, estos se van para afuera. Pero después dije, tiene que ser también representativo de las personas a las que yo entrevisté. Mayoritariamente todos sobre 60 años. Yo seleccioné solamente personas de 60 años para arriba y por supuesto personas de 100 años, varios de ellos a los que tuve acceso. Entonces, pero dije, además me gustaría que fuese representativo de sus cargos. Tejedora, Huitralfe, ¿no es cierto? Loncos, Ñempín, Machi, etcétera, todos los cargos. Bueno, y ahí crucé la información y me dio otro resultado. Entonces, muy bonito poder ordenar este trabajo, no solo por la belleza de los relatos, sino también que fuese la expresión exactamente de un trabajo de investigación que tiene años y que muestra ese mundo mapuche al que sería muy difícil acceder hoy día. Hoy día las comunidades están mucho más cerradas, no aceptan que cualquiera llegue por distintas razones. Entonces, yo estuve ahí, hice un viaje por sus comunidades en tiempos que existía una apertura mayor y, bueno, yo creo que la generosidad de ellos junto a mi interés y a la escasez de recursos para hacer los viajes permitió que fuera genuino, verdadero y yo testimonio en el libro, ¿no es cierto?, con sus nombres, las fotografías, las comunidades de ellos. Tengo amigos extraordinarios que agradezco lo que ellos me compartieron y a partir de eso, la responsabilidad de compartírselos a otros porque las nuevas generaciones necesitan encontrarse con estas narraciones por los valores que subyacen en ellos. La relación del hombre con la naturaleza, con el río, la montaña,
el bosque. Los Ñen, estos personajes míticos, los Ñen son los dueños de la naturaleza. No es posible ingresar al bosque sin pedir permiso. No es posible pasar un río o bañarse sin pedir permiso. Se corre el riesgo al alterar la dinámica que tiene la vida, al transgredir la norma de la institución cultural, religiosa y espiritual, uno se falta el respeto a sí mismo. Y si se falta el respeto a sí mismo, se puede ahogar en el lago o en el río. La única manera de permanecer con vida y armónicamente es tener una relación como parte, como unidad dentro de ese todo. Entonces, el mito subyace en todos los mitos, ¿no es cierto? De todas las culturas. Pero en el caso mapuche, un discurso valórico que es urgente recuperar. Sí, justamente quería hablar de eso, pero antes contarles a todos, a todas que el libro es maravilloso, está escrito en español e inglés y la mayoría de las gráficas, las pinturas son tuyas, como esos cuadros que están ahí atrás, ¿no? Bueno, claro, todos los cuadros son parte también del libro, sí, sí, está en el libro, Sí. sí. ¿Qué significa ese cuadro, por ejemplo, que está a tu derecha? El que está a mi derecha, a ver, el que está a mi derecha es una pareja, ¿no es cierto? Ya, Este se llama Epunamun, representa la dualidad, es una especie de divinidad de lo doble. ya, ¿Ah? Es como una perfecto. divinidad muy antigua del periodo arcaico mapuche, de su tradición. Y el otro es Santupaiñancu, un personaje que dice en un relato de viaje de Calfucura entre la zona de Llaima y Puelmapu, dice que se le presentó él, un hombre de estatura baja, y le dijo: Inche Tripaiñancu, soy Tripaiñancu, tu antepasado. Vengo a decirte que cuando cruces la cordillera te están esperando los enemigos en tal parte. Cambia de rumbo, le dice, ándate por este lado. Sígueme, yo te voy a orientar. Y dice que de sus hombros volaron dos águilas negras. Y, y Calfucura entonces, que tenía fama de leer el oráculo de la naturaleza y todos sus signos, cambió en último momento la ruta de su viaje y se salvó de una emboscada que le tenían preparado. Con Wow. eso él ganaba mayor ascendiente sobre su grupo, Sí, pues, claro. pero, pero con el enigma, ¿no es cierto?, del relato y de la convicción de que conocía los signos de la naturaleza. Qué Bueno, la bonito. función del mito es esa, ¿no? Sí, pues. Claro, yo estaba viendo los mitos, tienen aspectos de la vida de comunidad, del sistema de creencias, la cosmovisión, la cultura, la mirada de la madre tierra, los comportamientos, la relación con la naturaleza. Si quieres, cuéntanos un poco algunos mitos, tu visión, porque en realidad es muy potente, muy profundo la importancia de los mitos en la cultura, ¿no? Claro, mira, lo primero es que el mito es una de las más complejas y más elaboradas construcciones del lenguaje y de una forma de transmitir la convivencia a partir de la enseñanza. O sea, yo hablaba del Cupán, el linaje, y del Tugún, la historia. Pero si queremos enseñar que un niño sienta orgullo de su identidad y de su pertenencia, tenemos que ser capaces de seducirlo con un mensaje que lo conecte con sus antepasados. Y se le cuenta la historia del abuelo que cruzaba la cordillera, que iba en un caballo blanco, que no tenía ninguna mancha, y que peleaba allá, y ninguna bala enemiga lo dejaba herido. Y cuando regresaba con 200 caballares. Entonces, de esa manera, Lemunao, en la cordillera Pehuenche, regresaba a su pueblo. Y ahí me contaba un lonco, y yo soy descendiente de él. Por cierto, las hazañas de los antepasados que estaban asociados a la guerra van conformando esa conciencia de que yo soy con mi historia. ¿Cómo no voy a sentir orgullo de si tengo esa historia hacia atrás? Pero el mito en el contexto tradicional eh, formó, jugó este rol, ¿no es cierto?, de formar primero una cognición de la realidad, una manera de ampliar la forma de acceder a la realidad con sus misterios. Está el árbol, pero está el espíritu del árbol. ¿Ah? No, no. Está la piedra, pero está el ñen que la habita. Es algo más que lo material.
no solo lo material. Entonces eso jugó un rol fundamental para la conformación de esa identidad de pertenencia amplia con la Mapu. Yo soy con mi tierra. Incheta Mapu, dicen muchos de los ancianos. Yo soy mi tierra. Yo soy esta identidad. Y por eso la defiendo de esa manera determinada. Entonces esa fuerza ontológica viene desde el lenguaje, de la construcción, de los relatos. Hay un par de relatos que, a mi entender, uno por ser muy conocido, Kaikai Tren Tren, pero necesariamente hay que citarlo. Kaikai es una serpiente, dicen mala, pero no en el sentido de la descalificación, sino que del opuesto. Y Tren Tren es la serpiente buena, como el yin y el yang, ¿no? Entonces el relato dice más o menos así. Kaikai se presentó con cuerpo de serpiente, rostro de mujer, con su cabellera dorada, patas de caballo y cola de culebra. Comenzó a galopar sobre el mar, furiosa. Miraba al Tripagüento, el lugar donde sale el sol. Los hombres llamados por la serpiente Tren Tren suben al cerro del mismo nombre. Mientras los hombres avanzan, llevan sus aves, sus animalitos. Los que no quieren subir se quedan o en la playa o se quedan viviendo normalmente. Pero dice que con su furia, al galopar sobre el agua Kaikai, las olas le hacían reverencias. Enojada y furiosa empujó el agua sobre la tierra, provocando la inundación. Los hombres y mujeres que no habían subido fueron arrastrados por el agua, transformándose en todo lo que ahí habita hoy día. Los hombres que subieron al Tren Tren, en cambio, hicieron rogativa. Y al tercer Yupapellún, el cerro dio su aprobación y dijo Tren, Tren, Tren. Creció 3 veces. Y fue tanto lo que subió que los hombres construyeron fuentes de madera, rally huentehue, platos para ponerse en la cabeza y no quedarse pegados en el cielo. Cuando bajaron, dice el relato, ya eran pequeños de nuevo. Vieron lagos, lagunas, esteros, saltos de agua trayenco, chalico, eran las mismas aguas de la gran inundación que venían de regreso. Entonces, ese es más o menos el relato, las versiones que yo he recogido, que también se encuentran en la literatura. Hermoso, por cierto. Lo primero que hay que señalar, construyeron platos de madera. Yo lo he dicho muchas veces porque tengo la herencia del trabajo escultórico. Construyeron platos de madera para ponerse en la cabeza. Parece inocente construir un plato para no quedarse pegado en el cielo, pero colocárselo en la cabeza, en el fondo, es una metáfora para decir que hay que abrir la conciencia, para conectarse con lo más profundo del universo, para ser capaz de conciliar la paradoja de la vida y la muerte. El Tren Tren no es otra cosa que el altar para despojarse del ego, de la personalidad y asumir una identidad más profunda. El plato es la metáfora de la conciencia. Se salvaron en ese Tren Tren en el monte, ¿no es cierto? En el monte sagrado, donde es posible comprender la paradoja de la vida y la muerte, porque es parte de lo mismo. El mito dice en su última parte que cuando bajaron ya eran pequeños de nuevo. O sea, se volvieron niños. Claro, la tentación que existe después de haber sido salvado de una gran inundación o de un enorme cataclismo es que podamos tutearnos con Dios, faltarles el respeto a este cosmos, ¿no es cierto?, al que nosotros pertenecemos. Entonces dice, se hicieron pequeños de nuevo, volvieron humildemente a recomenzar su camino y dejaron de ser los yetuche antiguos, los hombres del origen, y de ahí se llamaron mapuche. Entonces ese mito es lo que los especialistas denominan el mito fundacional, el mito del origen. Los pueblos todos los pueblos tienen mitología, pero no todos los pueblos tienen mitologías de origen que explican quiénes son ellos y cuál es su origen, ¿no? Hay otros mitos más del origen mapuche,
el de la estrella, ¿no es cierto?, la lágrima de la luna que se transforma en mujer, otro mito extraordinario. Pero esta a mí me parece muy singular y sobre todo abrirlo a la interpretación para que no lo veamos como un relato que en la escuela, en los libros de los colegios, de todos los colegios, se incluye este relato, pero no se hace la interpretación y queda abierta entonces a la imaginación humana y a la tentadora juego de nuestra mente que puede terminar en cualquier dirección. La función del mito es ordenar, jerarquizar, ordenar lo que somos desde lo más profundo. Esa es la función del Netrancafe, el narrador. Bueno, y hay otro mito que a mí particularmente me produce un, un agrado compartir, porque quedó relegado, dado la función de dos personajes que se presentan en el relato, diríamos tres personajes, donde dos tienen un protagonismo muy grande y quedó relegado entonces uno de los personajes más importantes. Cuando yo recogí el relato narrado a partir de ese personaje que era el tercero del relato, yo dije, aquí hay otra historia. Bueno, y esa es la que yo quiero compartirles ahora. El mito se llama Nontuve o Nontufe. En otras palabras, el balsero, el que traslada a los hombres desde la tierra a la isla de los muertos. Esto me lo contó el lonco Juan II Huenupil de Comillahue, al sur de Tirúa, más o menos el año 2006. Lo conocí y lo visité varios años. Un hombre muy especial, un ñidón lonco, uno de esos loncos mayores que son reconocidos por el resto de los loncos como una autoridad por su sabiduría y el conocimiento que tenía de la tradición. Hablamos muchas veces de cómo era la isla Mocha. Carculafquén, decía el lonco de Teodoro Buenhumán, ese es el otro nombre, la isla de los hombres tramontados. Entonces hablamos, me dijo que había una laguna, un cerro tren, entonces cuando venían los maremotos, esta isla subía, nunca se inundaba, y que tenía en su espalda una laguna. Me dijo que habían árboles colorados, los arrayanes. Yo, como conocía la isla, sabía que todo lo que me contaba era cierto. Me decía que había lianas, que en su niñez escuchó decir a su abuelo que ellos viajaban a buscar lianas para construir las eras, para hacer las cosechas, las trillas donde hacen ronda los caballos, las yeguas fundamentalmente para recoger los granos, que iban a la isla. Entonces, una vez sorprendido por todo esto, viaje, lo que me contaba de allá, le digo, ¿y cuántas veces has ido a la isla? No me dice, no he ido nunca. Pero ¿cómo, Juan II, me cuenta usted todo lo que yo he visto, lo he fotografiado y usted no ha ido nunca? Bueno, era la tradición oral. Entonces ahí me cuenta esta historia de los viajes y dice más o menos así. Dice, cuando una persona va a fallecer, en las noches su alma sale y se va al Motuntúe, un cerrito que se queda en la costa, en lugar de los llamados. Y desde ahí lanza un grito pidiendo que venga Nontufe desde la isla a buscarlo, en su guampo, en su embarcación. Todo esto ocurre de noche. Nadie puede ver al difunto. Solamente se siente el grito. La gente sabe que alguien va a morir. Nontufe sale también de la isla de noche. Y al amanecer llega a la orilla de los acantilados, al borde del mar. Ahí se presenta el difunto y se saludan. Mari Peñi, ¿cómo está usted, hermano? Aquí estoy, le dice, listo para viajar. Y él pregunta entonces, Nontuve, si te Cupagüen mi cae, ¿te hiciste la ceremonia del fuego? Mai, hinche Cupagüen, Peñi, sí me la hice. Y extiende sus brazos y en señal de que tiene la ceremonia, sopla y se encienden hasta 4 fuegos en sus antebrazos. Entonces Nontuve le permite subir al guampo y comienzan el viaje. En la mitad del viaje, la mitad del mar, se presenta la Trempilcahue, una anciana malhumorada, de cabello largo y blanco, montada sobre el lomo de una ballena. Y viene y da una vuelta alrededor del guampo
preguntando quién es el viajero, si tiene familiares en la isla. Nontube guarda silencio, solamente constata la Trempilcahue que lleva el fuego encendido. Entonces lo deja avanzar. Después de un rato, vuelve de nuevo. Nontube saca un catán, un catahue, una cuchilla de plata, y corta el collar de piedras, el yancatu de piedras que lleva en el pecho, y lo arroja al mar pagando la continuidad del viaje. Llegan al otro lado de la isla sin ningún problema. Pero hay otros, difuntos o difuntos, que cuando se presentan ante Nontube solo tienen 3 fuegos. Entonces Nontube sabe que tendrán un viaje un poco más difícil. En medio del mar se presenta la Trempilcahue en el lomo de la ballena, primero para verificar que hay fuego, después para verificar que le paguen con el yancato, y luego viene de nuevo. Nontube saca el cuchillo de plata al catahue y saca un ojo del difunto, y con eso paga la continuidad del viaje. Pero hay otros que tienen solo 2 fuegos. Entonces esta vez habrá que pagar con las piedras y con los 2 ojos. Y hay los que tienen solamente un solo fuego. Nontube duda mucho en hacer un viaje con una persona tan poco preparada para llevarla a ese lugar. Le pide que le cuente la historia de su pueblo en Mapudungún, la historia de su linaje, la historia de su cultura. Y solo si esta persona es un gran narrador de su historia, podría permitirlo. Aún así, sabe que Trempilcahue, que no serán suficientes las llancas, el collar, no serán suficientes los 2 ojos, correrán el riesgo. Pero dado que el hombre o la mujer presenta tal conocimiento, lo trasladan hacia el otro lado. Bueno, lo curioso, ¿qué pasa con las almas que llegaron allá? Dice el relato que en ese lugar existe un fuego que nunca se apaga, que está sobre el mar y que se enciende cada cierto tiempo. Ellos esperan entonces, esos espíritus, que venga el viento norte, que soplará sobre estos fuegos, y ese fuego será trasladado a los volcanes. Y desde allí entonces subirán hasta el Buen Humap, para quedarse arriba y desde allá cumplir la función de iluminar a los que vienen de nuevo a la Tierra. Maravilloso, extraordinario. Fantástico. Bueno, así Claro, me imagino que tienes muchísimos relatos. Uno puede estar días contigo escuchando relatos, ¿no? sí, bueno, Sí, yo tengo sí, una buena memoria. Mi padre, una persona de sí, muchísima memoria, nosotros la ejercitamos, es un arte. Pero el sí, más importante de todo, Edgardo, tú lo hablabas al inicio y lo has dicho varias veces, es el arte de escuchar. Sin la capacidad de escuchar, de hacer silencio interno, imposible conectarse con los pueblos nativos, sí, es imposible verdad. comunicarse con la naturaleza para leer sus signos. Y quien no tiene esa capacidad de escuchar tampoco merece los relatos. No porque no los merezca desde el punto de vista del narrador, sino que porque a sí mismo no se los quiere dar. Él Mm. mismo no se los quiere dar. Entonces hay que hacer silencio para escuchar estas historias. Yo fui muchas veces a escucharlas, muchas veces. Yo soy un apasionado de los significados que uno puede encontrar en esos relatos. Nos vuelven a nosotros una, una perspectiva Sí, valórica que es necesario sí. continuar. Y también de alguna otra forma también te obliga a expandir esa mente abstracta también, ¿no? Y salir de la mente racional, porque tienes que, con la mente racional muchas veces no lo logras comprender. Entonces eso es un buen Claro, ejercicio también para el desarrollo de conciencia. claro, mira, hay los tejidos, por ejemplo, que fueron una de las formas las cuales transmitieron ellos las tradiciones orales. eh, Hoy día muchos de los especialistas observan ahí los diseños complejos, sea en Wirin,
Charicano o Ñimín, dependiendo de la técnica, ¿no es cierto? Los complejos diseños que ahí se encuentran. Sin embargo, el arte del telar, imagínate, 4 palos para armar un telar, 2 palos verticales y 2 palos horizontales. Berta Kessler, que vive en Argentina, una enfermera casada con un médico, en el territorio de San Martín de los Andes, entrevista al cacique Abel Curihuinca. Y él le narra que los mapuches vienen de una galaxia llamada Huitrahuitrau. Bueno, dentro de tantas cosas, yo estuve con el nieto del cacique ahí, Curihuinca, hace un par de años atrás, entrevistándolo, en el lago Lácar. Me llevó un amigo, Juan Carlos, de Argentina, un gran amigo. Está un poco enfermo, si ve esta historia, si ve esta conversación, le va a gustar recordar esa historia. Contaban ellos que venían, fíjate, desde una galaxia que estaba señalada por la Cruz del Sur. Entonces, cuando miramos el telar, resulta que los palos verticales se llaman Huitrahuitrau y los palos horizontales, que luego es Mapu y que luego es Mapu, la tierra y el cielo. Y el instrumento fundamental de la tejedora es el ñireu o ñireue, una tableta de madera levemente curva, dicen hecho con una costilla de ballena, pero yo he visto muchas de madera hoy día, con la cual apretan las hebras. El tejido se arma a partir de las hebras, la disposición de las hebras verticales, y el tejido, la trama, es mover las hebras horizontales apretándolas con esta tableta llamada ñireu. El ñireu significa mi rewe. Si tomamos solo los nombres de los palos verticales, huichal, del huichal, huichau y los queluhuen, tendríamos que decir que el huichal o el telar es un altar en el cual la mujer teje las relaciones entre la tierra y el cielo. Es muy simple. Entonces después podríamos entrar en los tejidos que se hacen ahí. ¿Qué cuenta cada tejido? Wow. Por eso, tan interesante poder poner atención solamente en el lenguaje, lo que ellos construyeron a partir de sus propias palabras, de sus propios códigos lingüísticos, se abre un mundo de significado más profundo. Eso es lo que nuestros pueblos indígenas, y en este caso el pueblo mapuche, nos está diciendo. Eso es lo que necesitamos escuchar. Eso es lo que nosotros, que estamos aquí como, ¿no es cierto? Hacemos ver para que otros crucen este puente a través de la palabra, de la conversación, del diálogo. Sí, sí. De hecho, yo entiendo que en el lenguaje mapuche no existe no existe el no puedo, ¿no? O sea, de alguna otra forma tienes que contestar de otra forma. No existe mentalmente el no puedo. La negación, claro, en términos estrictos no existe una negación como nosotros, no, Claro, como claro, el no nuestro. Es siempre claro. un por ahora. O sea, Yes. en este momento eso no, ¿va? En este momento. Claro, Pero mañana sí, pasado, en cualquier momento. ¿Mm? sí, Claro, es sí. mucho más, es un lenguaje mucho más positivo, más constructivo, lleno de posibilidades. Ahora, también he podido estar qué sé yo, en la celebración del año mapuche, me invitaron y todo. La importancia de los rituales también y de las palabras de las distintas personas y del respeto que se da a la palabra y a los ritos. ¿Qué hay con eso? Sí, bueno, esta trilogía, mito, rito, sitio sagrado, es fundamental para entender. Todas funcionan como un todo. Hay especialistas que dicen que el rito es la representación dramatizada del mito. Mira el mito de Kaikai Tren. Sobre el Tren, sobre este cerro, que creció 3 veces. He estado en muchos Tren, desde el Chile central hasta el sur. En la mayoría de ellos existen 3 montículos. Esos 3 montículos son pirámides. Es decir,
Cuando ellos narran esto, narran una evidencia, lo que su propio pueblo fue construyendo. Entonces, ¿qué es lo que es el rito? Es la oportunidad colectiva que se dan ellos como pueblo de fidelizar la relación con su institución sagrada y espiritual, que dirigen Loncos y Machi, sus Kimch, sus sabios. Entonces todos vienen y bajo el orden de esta institucionalidad experimentan la experiencia de ser uno en todos, uno con los demás. No se puede ser sin esa pertenencia. La pertenencia es inseparable de esa identidad y de esa relación profunda. El rito es la suspensión temporal de la relación espacio-tiempo. Este espacio del rito es la eternidad misma. Somos solo presente. Y en este presente sagrado construimos el futuro. Por eso se lleva bebida y mucha alimentación. Hasta el más pobre lleva lo más que tiene, porque se comparte la abundancia. Se está sembrando en un plano energético del cosmos la abundancia, la fecundidad, la alegría. No puede haber mezquindad. Entonces, el rito es la experiencia de participar del todo, la experiencia de cambiar el estado de conciencia para ser uno con la comunidad, la familia, la comunidad, la naturaleza y el cosmos. En el fondo es un mensaje, es una experiencia para el espíritu. Sí, extraordinario. Claro, estaba relacionándolo a los ritos de los templos iniciáticos, donde, claro, son de una impecabilidad absoluta y tú tienes que estar en el aquí, ahora y toda la situación, el caminar, el texto, todo es de una impecabilidad absoluta y tal como tú dices, porque estás como el templo, estás en tu templo interno de alguna forma. Absolutamente. Claro. Y orden externo, ¿no es cierto? Esa circularidad en el caso de las comunidades mapuche. Claro. Es tu propio útero, de tu comunidad, de tu familia, de la tierra y del universo. ¿Ah? Imagínate qué imagen más extraordinaria, que el tiempo no exista ahí. Tú Así eres es, el pues, claro. tiempo. Sí, sí, ¿Ah? sí. Tú eres el tiempo. Sí, Y la naturaleza es contigo. Todos los sonidos, ¿no?, de los instrumentos armonizan con la naturaleza. sí, sí. Es tremendo, tiene una tremenda profundidad, ¿eh? Uno lo ve muy externamente, pero es tal como tú dices. También dentro de los relatos va explicando, por ejemplo, que la madre tierra tiene una dimensión vertical. Hablas de 4 espacios: el subsuelo, tierra baja, tierra media y tierra de arriba o cielo. Y que todo esto está habitado, ¿no?, por distintas energías y poderes influyentes. Eso también tiene mucha importancia, ¿no?, en todas estas culturas. Claro, en general de lo que se habla es de la relación, la dimensión espacial de la Tierra, de la Mapu, ¿no es cierto? O sea, donde sale el sol, donde se pone el sol, el norte, el sur, el Nagmapu, la, la, la Tierra en su dimensión horizontal. Eso que muchas veces denominan el Walmapu en las comunidades, los dirigentes, las autoridades, el ver el todo, esta circularidad. Sin embargo, hay una que es invisible, que está en el plano más espiritual, que es la dimensión vertical de la Tierra. O sea, el subsuelo, el Minche Mapu, claro, el Nagmapu, que es donde estamos pisando, el Anca Mapu, que es aquí en la mitad donde están las nubes, la lluvia, las aves, ¿no? Pero dicen que hay otro cielo entre medio, el Anca Wenu, mitad del cielo. Y finalmente el cielo, Wenu Mapu, la tierra de arriba. Entonces, para, para ser un verdadero Che, no solo hay que conocer la dimensión del espacio horizontal del Walmapu, sino que la dimensión vertical, experimentarla. Eso es lo que está en uno. Estas 4 tierras, como en el conflicto de Caicai y Tren Tren, lucha el agua, sube la tierra, hay fuego
y hay aire empujando todo esto. La tierra, el agua, el aire y el fuego simbolizado en el cultrún, los cuatro espíritus. Pero observemos nosotros, ¿no es cierto?, nuestros centros que nos dividen. ¿Ah? El aparato reproductor, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio. Al medio, el diafragma. Ese divide entre tierra y cielo. Las fajas de los charigües de las mujeres y las quescas de los hombres, las fajas, no son para sujetarse la ropa, para agregarle estética, son para recordar que estamos divididos entre tierra y cielo, entre materia y espíritu. Y si no se controla desde aquí hacia abajo para dominar de aquí hacia arriba, difícilmente alcancemos la comprensión de esa experiencia con la totalidad. Entonces, los ritos, los mitos, luego los ritos, luego la comprensión de todo esto, no, amplían la dimensión de la pertenencia, del ser con la tierra, ¿no? El gran mensaje mapuche, ¿no? que, que es la vida para un mapuche. Es un mensaje sagrado, muy, muy, muy profundo. Es una cultura muy profunda que tiene un mensaje sagrado, trascendente. Eso es lo que subyace al mito, a sus ritos, a su ceremonial. Y que hoy día en el vértigo de lo que vivimos y de los medios, estamos viviendo hoy día una alteración de los medios. Hoy día con la internet podemos tener otro tipo de diálogo, pero el diálogo que conocíamos, público, está medido por el rating, por las ventas, por la puesta en escena y no por el significado. Esta cultura es una cultura de significado y requiere otro formato para hacer una conversación que resulte más profunda y más significativa. Sin duda, Eugenio. Estamos con Eugenio Salas, para los que nos están escuchando por Spotify, también que estamos en esa red. Para no agotarte más, en realidad da para muchos programas, el concepto también de la vida natural, de la naturaleza, para la comunidad es fundamental también los espacios naturales, entiendo. Y también la salud. He visto que la salud es natural también, mucha parte de la alimentación. ¿Cuál es la importancia de los espacios naturales y de conectarse con la naturaleza? Bueno, mira, lo que nosotros sabemos es que este territorio tenía una diversidad de recursos tan extraordinarios en frutos silvestres, de invierno, de verano, de otoño, que permitía una forma de alimentación y una estrategia, por lo tanto, asociada a ello. Imaginémonos solo hablando del maqui. Los componentes del maqui, antioxidantes, en componentes para evitar la depresión de muchas hierbas medicinales, asociados a que no solo te alimente, sino que resulte saludable. Eso, claro. Porque en el fondo, cuando tú incorporas algo que está vivo en la naturaleza, cuando tú lo incorporas dentro de ti mismo, tiene continuidad. Pero si incorporas algo que está muerto, Así es. el trabajo que tiene que hacer el organismo para incorporarlo es mucho más complejo, mucho más difícil. Claro. Entonces, pero la naturaleza tiene otra clase de alimentaciones. Las hojas vibran, la luz entra a través del bosque, los pájaros cantan. Tú no sabes si cantan en el bosque, tú no sabes si cantan dentro de ti mismo. En el fondo te generan una serie de impresiones que van a perdurar en el tiempo. Cuando está amaneciendo en la naturaleza, los pájaros parecen estar felices, alegres, celebrando un nuevo día. Sí, Bueno, sí. ¿qué pasó en nuestra sociedad que nosotros escuchamos la alarma y no queremos levantarnos? ¿Ah? Sí, La verdad. alarma de la naturaleza, de nuestro pueblo originario, era la voz de las aves.
Entonces no solo te despierta el oído y la mente, te despierta el corazón, te despierta el cuerpo y te despierta el ser. Ese es el verdadero despertar. Lo demás Sí. es sonambulismo. Es una sobrevivencia, ¿no? Claro. Sí, Y el resultado es eso, porque al final del día mucha gente dice, oye, pero todo es un mal día, no, que nada resultó. Difícil, si no se ha sí, despertado, difícil, obvio, ¿no es por cierto? supuesto. Hay que Sí, solamente que estar despierto para poder darse un día como corresponde. No todos los días son iguales, no todos los días son parejos, y por algunos supuesto. son un poco más amargos, pero, pero enfrentarlos despiertos es muy distinto a enfrentarlos dormidos. No, hoy uno lo pasa mucho mejor, es más bonito, las relaciones, ve el mundo de otra forma, todo cambia. Y si no, lo que hay que hacer es comprender por qué me quiere enseñar esto. Si es Lógico. difícil, Ah, ¿qué me claro, quiere enseñar? Después de claro. unos días o de unos meses, uno dice, esto fue lo que me enseñó esa parte Sí. de ese viaje, ¿no? Bueno, Entonces, la naturaleza no solo la alimentación para el cuerpo, la alimentación para las emociones, para el alma. Y he escuchado decir algunos mapuches, cuando quieren tierra, le compran la tierra y los visitan y dicen, oiga, pero no ha sembrado nada, usted aquí no ha hecho ninguna cosa. Y él dice, pero yo tengo ahora un espacio donde capinar. Yo ahora escucho los animales del fondo de al lado, que braman porque no hay agua. Yo no quiero eso en mi campo, dice. La wow. sequía hace que yo sufra de escuchar el bramido de esos animales porque se secó el Mm, estero. Entonces te das cuenta que uno mm, puede decir, mira, quieren tierra y no están produciendo, pero sabes tú que las plantaciones forestales han significado una disminución tan dramática de las napas de agua, de los mm. cursos de agua, de los menocos, de los lugares donde están las hierbas medicinales, que uno debe preguntarse por el modelo de desarrollo, no solo invasivo, que fue más allá de los límites, que ha ido más allá de la regulación, Sí, que ha faltado fiscalización y sanción adecuada para poder mantener estos equilibrios. El monocultivo invadió el paisaje natural de nuestros sí, pueblos, pero también destruyó el paisaje cultural. Entonces estamos en una etapa de sobrevivencia frente a esos elementos. ¿Ah? La así es, sí. agricultura es compleja de desarrollar cuando no tenemos el Chile central de tierras parejas donde es posible Mm, generar canalización de agua. Acá tenemos tierras muy quebradas, donde no hay sistemas de embalse, no hay mm. sistemas de recolección de agua lluvia, etcétera. Es muy difícil desarrollar agricultura, se desarrolla una agricultura muy precaria, eh, pero, pero bueno, esa es la vida que Sí, se está viviendo y esas son sí. las cosas de las que hay que hablar. Sí, es cierto, tienes toda razón, Eugenio. Y bueno, y toda la relación con los seres sintientes también, cómo se matan a los animales. Ese es un tremendo tema también en campos de concentración, con sufrimiento, y uno al final se está alimentando de qué, de pura energía sufriente nomás, no, nada nutritivo, que es otro gran tema. Eugenio, mira, nosotros estamos ya cerrando este programa. Como conversando en positivo y en lo personal, siempre este último tiempo he tratado de transmitir el tema de que tenemos que hacer un aporte a un mundo constructivo. Si quieres darle un mensaje a todas nuestras amigas, nuestros amigos positivo, constructivo respecto a cómo tenemos que actuar frente a esta nueva vida al que nos está dando la oportunidad. Sí, bueno, mira, decir que esta pandemia nos trajo una enorme oportunidad, volver a nosotros mismos, volver a lo más significativo de lo que tiene nuestra experiencia de vivir. Y eh, hay una sola cosa que tenemos seguro, es la muerte. Mm. Y va a ocurrir, la gran noticia es que va a ser lo último que nos va a ocurrir. Y va a ocurrir aunque no queramos. Si aceptamos esas tres premisas, lo que tenemos es pura abundancia. Entonces, hay que asumirlo con armonía, belleza, con convicción, con decisión, porque no todo es como, ni ocurrirá como queremos, pero si lo decidimos y si trabajamos por ello,
estamos seguros de que será más cercano a nuestros sueños, a nuestros anhelos y a nuestros paradigmas de belleza, de humanidad, de generosidad, de fraternidad, y de capacidad de escucharnos, que es lo que más necesita el mundo hoy día. Superar el diálogo, superar el conflicto con diálogo, con conversación. Lo que vivimos no es deseable en términos de tensión, de drama, de dolor, de sufrimiento. Necesitamos volver a la conversación valórica, a la conversación profunda, que nos restablezca la relación de nosotros con la vida, con la comunidad, con la familia, con las comunidades, con las naciones. Y para eso tenemos que decidir actuar de una manera más libre del paradigma del pueblo particular, de la familia particular. Tenemos que ir más allá. Somos una sola la humanidad y este paso lo tenemos que dar entre todos. Así que yo soy optimista de que va a ocurrir. Extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio, por todo lo que transmites, por tu inspiración y por tremenda obra que estás realizando y que va a dejar a tanta gente para que se sepa también lo que han sido todos nuestras familias ancestrales, ¿no? Que son parte de Chile. Así que muchas gracias y también desearles a todas las amigas, amigos que nos han escuchado, que nos están viendo, agradecerles que estén con nosotros también y que todos podemos aportar a este proceso de cambio. Así que hasta la próxima, Eugenio. Hasta la próxima, Edgardo. Muchas gracias. No, gracias. Un gusto, un gran abrazo, Edgardo. Gracias. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.